Muchas gracias, muchas gracias. Reciban el cordial saludo de Estudios Econométricos. Antes de todo empezar, a través de la familia Estudios Econométricos, saludar por un año más de aniversario, sus 37 años de vida institucional de la Universidad de San Pedro. Hoy día vamos a ver un tema muy importante dentro del ámbito económico, lo que tiene que ver con los pobres. ¿Cuántos pobres en el Perú hay? Y sobre todo a nivel de los 24 departamentos hay un marcado heterogéneo a nivel de los departamentos más pobres, menos pobres, y a qué se debe. Y vamos hoy a ver los enfoques de medición. Cuando hablamos de enfoque de medición de pobreza, hoy día pues hay varios enfoques de calcular cuántos pobres en el Perú hay. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, cada año viene publicando dentro de sus informes boletines, sobre todo en la encuesta nacional de hogares, la pobreza monetaria, la pobreza extrema, la pobreza NBI y la intensidad de pobreza, que viene a ser la brecha, la severidad y la pobreza multidimensional que ya en los últimos años ha venido publicando también la pobreza multidimensional. ¿Cuál es la diferencia de estos enfoques de medición? ¿Para qué sirven? Por ejemplo, la pobreza monetaria es de carácter monetario, como dice monetaria, donde el INEI cada año establece umbrales de medición y la pobreza monetaria, la pobreza extrema, la brecha de la pobreza y la severidad es de carácter monetario, donde el INEI fija umbrales y sobre todo se calcula en base al gasto per cápita mensual. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona no le alcanza para cubrir la canasta de alimentos, solamente de canasta de alimentos, se refiere a la pobreza extrema. Y cuando no le alcanza la canasta para cubrir al mes por persona, la canasta de alimentos y de servicios, viene a ser la pobreza monetaria. Y si queremos ver a mayor profundidad, se refiere a la brecha de la pobreza, que viene a ser mide la distancia entre el hogar pobre y la línea de pobreza. Y la severidad se refiere a la desigualdad de los pobres que se encuentran pues muy complicado que puedan salir de la pobreza. Y sobre todo dándole una mirada más estructural y sobre todo el rostro de los hogares, nos referimos a la pobreza NBI. Y la pobreza NBI se refiere a la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas, donde esta pobreza NBI se enfoca mayormente a observar, por ejemplo, hogares que no tienen saneamiento básico, hogares inadecuados, hogares que dentro del hogar hay presencia de niños que no acuden al colegio. Entonces, hogares con alta dependencia económica y hogares con hacinamiento. Entonces, ese viene a ser la pobreza NBI, que tiene que ver un carácter más estructural. Y la pobreza multidimensional, que es una medición más compleja, más complicado, se refiere que una personita de manera simultánea sufre pobreza. Por ejemplo, la personita X, carencia de qué? De carencia de cubrir, por ejemplo, la canasta de alimentos, carencia de educarse, carencia de tomar al menos a tener un seguro de salud. O sea, viene a ser la pobreza multidimensional. Y hoy día vamos a ver con la encuesta nacional de hogares del 2016 al 2024 cómo nos encontramos en pobreza monetaria, la pobreza monetaria, la brecha y la severidad, y sobre todo utilizando la inteligencia artificial, ya que el ponente anterior ha dicho algo importante, que la inteligencia artificial, si los investigadores lo utilizan de manera responsable, vamos a sacar provecho de esta gran fortaleza que hoy día pues a la vanguardia se encuentra la IA. Entonces vamos a proyectar la data. La data proviene de la encuesta nacional de hogares que se encuentra en esta parte. Entonces entramos acá, la ENAJO, microdatos,
entramos acá y vamos a descargar la data de la ENAJO actualizada del año 2016 anual, y todos los módulos se van a descargar en base al módulo sumaria. Lo que viene a ser el módulo 34, lo descargan de cada año. Vamos a descargar, por ejemplo, un módulo del año 2016. Ahí está. Lo descargamos y ahora lo descomprimimos. Vamos a descomprimirlo. Ahí está. Este es el módulo 2016, miren, sumaria, que lo tenemos acá. Igual manera descargan para el año 2017, 2018, hasta el 2024, que lo tienen acá, 2024. Ahí está. Entonces, el último que he publicado ya, el INEI, es el año 2024. Ahí está, de manera anual, lo tienen ahí, miren. Ahora sí, vamos a trabajar el cálculo con RStudio, que es uno de los programas estadísticos con código abierto. O sea, ¿qué significa código abierto? Que las empresas pueden implementar este programa RStudio sin ningún costo adicional. Entonces, vamos a trabajar y sobre todo a calcular la pobreza monetaria, la brecha y la severidad de la pobreza a nivel poblacional durante la prepandemia, la pandemia y la pospandemia. ¿Cómo nos encontramos? Entonces, para ello, en RStudio se utilizan las librerías. Vamos a instalar estos dos paquetes para poder importar los microdatos. Ahí está, estamos instalándolo. Lo cargamos esta librería. La siguiente librería. Ahí está. Y ahora van a direccionar la ruta. Esta es la ruta. La rutita lo direccionan. Ahí está. Y ahora vamos a importar la primera base del año 2016. Esta es la primera base del año 2016. Y ahora lo que van a hacer acá, instalan esta paquetería. Van a instalarlo y ahora hacemos un resumen de las variables más importantes. Entonces, esta es la data del año 2016. Esta misma frecuencia se va a repetir para el año 2017. Importan el año 2017. Este viene a ser la data del año 2017, las variables resumidas. Este va a ser para el año 2018. Ahí está. Y este viene a ser la data resumida del año 2018. Siguiente. Este viene a ser la data del año 2019. Y estas son las variables resumidas del año 2019. Ahí está. Siguiente, este de 2020. Ahí está. Y este viene a ser la datita resumida del año 2020. Ahí está. Siguiente, este del año 2021. Ahí está. Y este viene a ser la datita resumida del año 2021. Ahí está. Siguiente, este del año 2022. Ahí lo tenemos. Y este viene a ser la datita resumida, la más importante. Ahí lo tenemos. Miren, ahí está. Siguiente, este del año 2023. Y este viene a ser la datita resumida del año 2023. Siguiente, este de 2024. Ahí está. Y este viene a ser la datita resumida del 2024. Ahí está. Ahora vamos a integrar todos los años del 2016 al 2024 en RStudio. Lo integramos. Y ahora lo podemos observar. Ahí está, del año 2016 al 2024. Y ahora lo que hacemos es acá observar los años. Ahí está, por ejemplo, cuántos encuestados hay del 2016, 2017 al 2024. Por ejemplo, en el 2016, a nivel de la muestra, fueron encuestados 35.785 hogares peruanos. Ahí está. Ordenamos los meses. Ahí está.
Y ahora generamos los departamentos. Ahora, en el caso de lo que viene a ser la ENAJO, tiene una variable que es su vigeo. Los dos primeros son a nivel de departamento, los 4 provincias, y a nivel de los 6 juntos son a nivel de distrito. El nivel de inferencia que tiene la ENAJO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, es a nivel nacional, urbano, rural, a nivel de las costas, sierra, selva y a nivel de los departamentos. Hasta ahí es un nivel de inferencia para hacer estudios a nivel de la Encuesta Nacional de Hogares. Entonces, vamos a generar los departamentos. Ahí están los departamentos. Generamos la parte urbana rural. Ahí está. Y generamos la variable si es pobre monetario o no. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora observamos acá la datita que tenemos acá. Ahí lo tenemos la datita, miren. Del 2016 al 2024. Miren. Esta es una data de encuesta compleja. ¿Por qué es una data de encuesta compleja? Porque la data de encuesta compleja o los microdatos tiene un factor de ponderación y acá lo podemos observar en la columna donde dice factor 0,7. Este es el factor de ponderación que nos permite hacer inferencias a nivel poblacional, o sea que los resultados no van a ser a nivel de la muestra, sino a nivel poblacional. Entonces, por lo tanto, ahora sí, vamos a calcular la pobreza, por ejemplo, la pobreza monetaria, en el caso de lo que es la brecha y la severidad de la pobreza. Entonces, para ello vamos a... Esta librería Rechape sirve para poder renombrar algunas variables. Vamos a instalar esta paquetería y ahora lo renombramos. Vamos a renombrarlo. Ahí está. Y ahora calculamos en el caso de lo que viene a ser los FGT, que viene a ser la incidencia de la pobreza, la brecha y la severidad de la pobreza a nivel de los hogares. Vamos a calcularlo primeramente. Instalan esta paquetería. Ahí está. Y ahora van a calcularlo. Entonces corren la línea. Todo, por ejemplo, esta programación está programado con la IA, que es la inteligencia artificial. Y acá podemos observarlo. Ya los resultados, por ejemplo, a nivel de los hogares. Vamos a ver que nos va a arrojar resultados. Nos va a arrojar resultados. Y ahí está. Por ejemplo, en el año 2016, la pobreza monetaria a nivel de los hogares fue de 15,3% y en la pandemia se incrementó a 18,6% y en el 2024, 16,7% poblacional en los hogares peruanos. Si queremos ver a nivel de persona, lo vamos a calcular a nivel de persona. Vamos a verlo. Esta paquetería ya se instaló. Ahora corremos la línea 462, lo corremos. Esta programación está todo programado con la IA. Vamos a calcularlo. Ahí está. Vamos a esperar el hallazgo. El hallazgo. Ahí está. Por ejemplo, recientemente el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado cuánto viene a ser la pobreza monetaria en el año 2024. ¿Cuánto nos publicó? En 27,6% de la población son pobres monetarios. Por ejemplo, en el 2020, ¿cuánto fue? 30,1% debido a la pandemia. Mira. Entonces, vamos ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es graficarlo. Mire. Lo graficamos. Lo vamos a graficar. Ahí está. Ahí lo podemos observar en unos puntos, pero vamos a agregarle su etiqueta. Le agregamos su etiqueta. Y ahora vamos a correr esta línea. Toda esta línea viene a ser la programación con la IA. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar el título. Lo centramos el título con la ayuda de la IA. Entonces ahí lo tenemos. Corremos esta línea. Y acá ya podemos evidenciar los 3 tipos de enfoque.
La línea superior viene a ser la pobreza monetaria. ¿Cómo nos encontramos en tiempo de prepandemia, la pandemia y la pospandemia? ¿Por qué todavía no nos recuperamos como en los tiempos de prepandemia? Se debe a varios factores causales. Uno de los factores muy fuertes es el tema de la corrupción en Perú, el tema del ruido político y factores externos, los que estamos atravesando un mundo muy inmerso con los conflictos en Medio Oriente, y eso pues también el tema de la estabilidad, porque si la economía peruana no tiene un crecimiento por encima de 5%, 6%, 7%, la economía no crece, por lo tanto vamos a tener problemas muy rígidos para poder reducir estos problemas en el caso de la pobreza monetaria, la brecha y la seguridad. Por ejemplo, en el 2020, debido a la pandemia, la pobreza monetaria llegó a 30,1% de la población peruana. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 peruanos, 30 de ellos son pobres monetarios, mira, en el 2020. ¿Cómo nos encontramos en el caso de la brecha y la seguridad? La segunda línea viene a ser la brecha de la pobreza. Acuérdense que la brecha viene a ser la distancia o el promedio entre la línea de pobreza y los pobres, mira. Entonces, ¿cuánto viene a ser? 7,8% de la población peruana que están en brecha de la pobreza. ¿Y cuánto fue la seguridad? O sea, la desigualdad entre pobres, 3%. ¿Cómo nos encontramos en post-pandemia? Todavía no logramos recuperarnos como veníamos en torno al nivel de pre-pandemia. Entonces, ese es a nivel nacional. Ahora, si queremos ver a nivel de los departamentos, vamos a verlo a nivel de departamentos, toda esta programación es con la guía, lo corremos, mantener el silencio en la sala, a ver, creo que hay un ruido, vamos a correrlo a nivel de los departamentos, ahí está, ahí lo podemos ver a nivel de los departamentos, está calculando los hallazgos. Toda esta programación, como le dije, es con la IA. Entonces ahí podemos ver los resultados a nivel de los departamentos, miren, estos son cálculos. Ahora lo vamos a graficar, miren, vamos a observarlo, ahí está, ahí lo estamos observando, y ahora vamos a observar los hallazgos, vamos a ver, está calculando los hallazgos, ahí está, y ahora lo que vamos a ver acá es ver el tema a nivel de un gráfico, en el caso de los departamentos. Entonces está haciendo el cálculo. Toda esta programación, como le estaba comentando, es con la programación, con la ayuda y el apoyo de la inteligencia artificial. Vamos a ver. Está haciendo el cálculo. Ahí está. Y ahora podemos observar los resultados, miren. Ahí está, resultados. Y ahora vamos a graficarlo, miren. Lo graficamos. Y ahí está, miren. De cada departamentito, miren. Por ejemplo, si nos ubicamos Ancas, por ejemplo, Ancas, miren. Ahí está Ancas, miren, Ancas, miren. Ancas, ¿cómo está digitado? Ancas, lo vamos a extraer Ancas, miren. Lo extraemos Ancas. Y acá le vamos a escribir, miren. Ancas. Ahí está. Vamos a observarlo, a ver. De nuevo, ¿cómo está digitado Ancas? Ancas, está bien. Ancas. Y ahora sí, lo vamos a observar. Vamos a extraer el departamento de Ancas, miren. Listo. Ahí les presento el departamento de Ancas. Miren, por ejemplo, ahí está. Ancas. ¿Está bien? Ahí está. Por ejemplo, la pobreza monetaria llegó a 29,8% en el 2020 debido a la pandemia, pero todavía no logra recuperarse también en niveles de prepandemia.
Igual manera, el caso de la intensidad de la brecha y la severidad de la pobreza. Miren. Por lo tanto, ese viene a ser cómo nos encontramos en cuanto a la pobreza en el Perú, en cuanto a la incidencia, a la brecha y la severidad. Por lo tanto, el resumen es lo siguiente. Vamos a graficar a nivel nacional o a nivel de los departamentos para que lo puedan observar. A nivel de los departamentos, ahí está. Y este viene a ser de cada departamentito, miren. De cada departamentito. Este viene a ser una programación con la IA, miren. Ahí está. Por ejemplo, a nivel nacional, a nivel urbano rural, por ejemplo, si extraemos la parte rural, a nivel rural, miren, rural, escribimos acá, rural, miren. ¿Cómo se encuentra en espacio rural, miren? Vamos a extraerlo. Rural. Ahí está. Lo extraemos con la programación de la IA. Y acá lo podemos observar. Ahí está. Estos son en espacios rurales. Por lo tanto, en espacios rurales, el nivel de la pobreza monetaria o la incidencia se ha venido reduciendo poco a poco. No es como el caso de áreas urbanas que sí se ha incrementado. Miren. Pero en el caso de la intensidad de la brecha y la severidad, todavía sigue latente. Es fuerte en áreas rurales. Ahora, si lo comparamos con la área urbana, vamos a poner acá, urbano. Vamos a ver acá, urbano. Ahí está, urbano. Lo vamos a graficarlo. Ahí está. Miren, se dan cuenta que en espacios urbanos es lo contrario a lo que está pasando en espacios rurales. Entonces, en el caso de espacios urbanos, la pobreza monetaria se ha incrementado, mira, y sigue latente. En el caso de la intensidad, en el caso de la brecha y estabilidad, también sigue latente, es fuerte en espacios urbanos. Mira. ¿Y a qué se debe? Se debe a varias variables causales, tema de menor crecimiento en espacios urbanos, también se debe al factor trabajo, el empleo en los últimos años, la tasa de desempleo en espacios urbanos también se ha incrementado, llegando pues en algunas ciudades urbanas más del 10% de la población en edad en trabajar. Mire. Entonces, por lo tanto, el próximo gobierno quinquenio, a partir del 2026, tiene un alto trabajo de centrarse, sobre todo direccionar políticas sectoriales para poder paliar este tema de la pobreza en sus diferentes enfoques. Muy bien, en la sala, Henry o estimados participantes, de repente algunas preguntas, algunas intervenciones. Les escucho. Bien, estimados participantes, nuestro distinguido ponente, el doctor Máximo Damián, está invitando para que le formulen las preguntas del caso. Él está dispuesto a dar la respuesta correspondiente. Escuchamos. Buenos días. Ahora sea una pregunta. Doctor Aquino, ¿se puede? Adelante, señor García. Estamos escuchando y el ponente también. Un par de preguntas, doctor. Como experto me gustaría, para que algunas dudas que yo tengo me pueda aclarar, ya que es un experto en econometría, ¿no? Yo entiendo la econometría como un estudio que estudia de una forma lineal, ¿no? Ciertos datos y a raíz de la economía y etcétera, como está presentando los datos, nos da una idea, un panorama general, ¿no? Puede ser también la economía territorial, nacional, etcétera, ¿no? Los estudios económicos.
La pregunta va más o menos en el tema territorial, en donde yo me estoy involucrando con mis investigaciones. Entonces, en el Perú he visto que, y ahí quisiera que me despeje un poco la duda, los estudios más o menos territoriales, a nivel de economía y de otros sectores en el país, lo están viendo más enfocando, aprovechando su conferencia en el tema urbano y rural, ¿cierto? O sea, los estudios más de una ciudad, por ejemplo, lo ven, porque leo algunos artículos donde dice lo urbano, los datos, y lo rural, otros datos. Entonces, pero ambos corresponden a un territorio. Por ejemplo, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser un departamento, como usted ha dispuesto. Y la pregunta va en el caso, pero otros estudios a nivel latinoamericano que he visto también lo consideran, o también hay que considerar también, me gustaría ese enfoque porque yo estoy estudiando sobre eso, pero estudiando las herramientas de la administración aplicadas a esos conceptos. Lo periurbano también podría ser considerado en Perú, porque veo que Perú es más urbano y rural. Lo periurbano, o sea, lo que está alrededor de lo urbano de la ciudad, donde está el centro, digamos, del problema más económico y social, pero es que es parte de la ciudad, no es lo rural, sino lo urbano. La otra pregunta que me gustaría que me absuelva un poco para conocer más, si se me puede recomendar alguna bibliografía, etcétera, mejor sería, es el tema de que he leído también algunos expertos en que la, los datos económicos que se dan en el país, especialmente en NAO, ¿no es cierto?, que hace estudios amplios, muy buenos, mucho valor, son datos pues cuantitativos, son datos duros, ¿no? Y que nos da a conocer, como nos ha dicho ahorita, la parte urbana y rural, perfecto, etcétera, y se ve la diferencia entre la pobreza urbana y la rural. La crisis está en lo urbano y lo rural va bajando, pero también es alta, ¿no? Entonces, lo que yo veo, la ausencia de estudios cualitativos que puedan ser complementarios al estudio cuantitativo que están mostrando en general, para ver exactamente los problemas ya individuales, de familias, ¿no?, personales, de ciudad, y la diferencia. Porque yo sí he visto en una investigación que hemos hecho que, por ejemplo, podría ser en otro tema, mucho se critica al tema de la informalidad en el Perú, que los datos de la informalidad hacen daño, que hacían daño, pero cuando uno estudia ya, en mi caso, a nivel cualitativo, y lo contraste en una investigación cuantitativa para confirmar o no, yo sí he observado a nivel departamental de libertad que la informalidad a nivel cualitativo, cuando ya se pregunta a la persona que ha ido en su proceso de crecimiento como emprendedor, desde el informal hasta el tener éxito, hay un gran porcentaje, por ejemplo, 30 y pico por ciento, que ha sido informal y ahora son de éxito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y también se contrasta con datos cuantitativos como econométricos. Y un peruano en la Universidad de Piura, usted lo debe conocer. No lo tengo al alcance, pero le puedo decir, conforme va contestándome esta pregunta, de que la informalidad en Perú, en un gran porcentaje de la población empresarial de éxito, es positiva. Pero hay una visión, digamos, de los economistas, especialmente de los ministros, de algunos funcionarios públicos, que dan palo al que es informal, y al contrario, por la ausencia, creo yo, de estos estudios más cualitativos y que sean más grandes, más extensos, y que se identifique plenamente para comprender realmente lo que significa esto de informar en Perú, ¿no? Que yo sí he identificado más o menos que es importante, al menos en el tema que he investigado de emprendimiento. Estas dos preguntas, por favor, doctor, para que me mejore mi conocimiento en ese sentido también. Gracias. Muy bien. En cuanto a las preguntas que ha hecho pues el colega, si bien cierto, la encuesta nacional de hogares que realiza el INEI mensualmente tiene pues una distribución
a nivel de los departamentos que recopila información y que se publican de manera ya trimestral. O sea, dentro de su base de datos, el INEI lo va publicando trimestralmente y de manera anual. Por ejemplo, recientemente el INEI ha publicado el mes pasado, en mayo, en el caso de la pobreza monetaria. Por ejemplo, acá podemos observar cómo nos encontramos a nivel urbano. Ahora, de carácter cualitativo, ¿se puede hacer estudios? Sí, se puede hacer estudios, pero son costosos porque tenemos que tener instrumentos para poder levantar información. Por eso que los investigadores hoy día, para poder minimizar costos, utilizamos lo que viene a ser la información secundaria ya publicada, certificada, y sobre todo una data ya trabajada, en el caso de la encuesta nacional de hogares, que tiene una rica data para hacer estudios sectoriales, por ejemplo, la pobreza, el caso de las remesas, el caso de la brecha salarial entre los pobres y no pobres. Entonces, se pueden hacer estudios diversos en sus diferentes profesiones. Mira, también tenemos no solamente la encuesta nacional de hogares, también tenemos en la parte de gestión municipal, tenemos el registro nacional de municipalidades, que también ahí podemos revisar cuánto es su municipalidad que está invirtiendo en capital humano, en tema de infraestructura, en tema de residuos sólidos, en tema ambiental, si tienen planes de gestión para poder ordenar las ciudades urbanas. Entonces, tienen diversas encuestas que el INEI viene publicando. Por ejemplo, la ENDES. Por ejemplo, la ENDES muy utilizado para hacer estudios de corte transversal. ¿Cuánto viene a ser la tasa de nutrición crónica infantil en niños menores de 5 años? El tema de la anemia, o sea, temas transversales que podemos ir observando a través del uso de los microdatos que publica el INEI, y sobre todo hoy día, pues, con el uso de la IA, que es la inteligencia artificial, hay que aprovecharlo, y sobre todo también con los paquetes estadísticos de acceso libre, que no le va a costar ningún sol. Las empresas o las universidades, lo único que ahí sí tienen que capacitarse para hacer, cómo hacer uso de estas paqueterías, como el caso de RStudio, el Python, que hoy día pues las empresas están sacando concursos públicos, que tienen que, los concursantes tienen que manejar estas herramientas que son muy útiles para la toma de decisiones. Ahora, entrando al tema de lo que estaba comentando de la planificación territorial, si bien cierto, los planificadores que están frente y son responsables, ellos usan estos microdatos para hacer, sobre todo, cuánto va a crecer la población en cada distrito. Entonces, las municipalidades tienen que manejar estas herramientas para poder planificar y hacer, actualizar lo que vienen a hacer su plan de desarrollo institucional. Entonces, por ahí va el camino, estimado colega. También se pueden hacer estudios cualitativos, pero se necesita presupuesto, se necesita también un harto trabajo de equipo para poder recopilar esas encuestas. Hay no solamente encuestas, sino también hay otra forma también para poder recopilar información, por ejemplo, el diálogo, entrevistar al funcionario, entrevistar a la población con respecto a temas transversales, el caso de la gobernabilidad municipal de un distrito, de un centro poblado, qué es lo que le falta. Por ejemplo, ¿por qué los gobiernos locales al finalizar el año son muy deficientes en tema presupuestaria en inversión pública? Adelante, estimado participante. De repente otra pregunta en la sala. Los escuchamos. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Bien, voy a formular una pregunta al doctor Máximo Damián. ¿Me permite, por favor? Sí, excelente, adelante, adelante. Estamos para poder debatir estas cifras muy alarmantes con respecto a los enfoques de pobreza en el Perú. Estimado doctor, ¿de qué manera influye la guerra que ha tenido Israel con Irán en la economía peruana y sobre todo en la pobreza? ¿Podría decir? Gracias, muy amable por sus respuestas. Excelente.
en el caso de la guerra que hemos estado observando y que hemos estado dándole seguimiento, la guerra entre Irán e Israel, el conflicto Medio Oriente, ¿cómo afecta en el Perú? Número uno, el Perú, su economía no es una economía cerrada, primeramente. Segundo lugar, la economía de Perú es una economía abierta. O sea, quiere decir que, ¿qué quiere decir economía abierta? Que el Perú no depende por sí solo, sino depende a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en los últimos años, de acuerdo al Banco Central de Reserva de Perú, cuando calcula y estima el índice de tipo de cambio real multilateral, clasifica 20 socios comerciales más importantes para calcular cuánto viene a ser la integración a nivel del comercio internacional. Entonces, por lo tanto, pues, el Perú tiene acuerdos bilaterales, tiene acuerdos a nivel multilateral, por ejemplo, en los países asiáticos que se ha venido avanzando, por lo tanto, va a afectar. En tercer lugar, como en el caso del Medio Oriente, como son países que mayormente tienen petróleo y esos países venden a las economías en América Latina, el 30% de ese petróleo se distribuye a nivel mundial. Y por lo tanto, pues si ocurre un shock de guerra, va a afectar la canasta de alimentos, por lo tanto, los precios de los alimentos se van a incrementar y por lo tanto, pues, los peruanos no les va a alcanzar lo suficiente para poder cubrir la canasta de alimentos, por lo tanto, la vulnerabilidad de esta situación vamos a tener impacto negativo y por lo tanto, pues, el crecimiento económico ante esta situación vamos a tener menor crecimiento y mayor pobreza para los próximos años a corto plazo. Adelante, estimado colega. Muchísimas gracias por su brillante respuesta, doctor. Si de repente hay otras preguntas, otras interrogantes de los asistentes, el doctor está listo para responder sus preguntas. ¿Ustedes están ubicados en qué departamento para mostrarles los hallazgos para que lo puedan ver los participantes? ¿En dónde se encuentran? Nosotros estamos en el departamento de Ancash, Chimbote. Ah, de Ancash. Listo. Vamos a mostrar de Ancash. De Ancash lo hemos observado hace rato, pero vamos a observarlo de nuevo. Ancash. Ahí está, de Ancash. Y ahora lo observamos de Ancash. Miren cómo se encuentran en el departamento de Ancash. Ahí está, miren. Esta es la radiografía de Ancash, miren. Cómo se encuentran, miren. En el 2020 la pandemia, ¿cuánto le afectó? 29,8% de su pobreza monetaria a nivel poblacional. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 peruanos o de cada 100 residentes de Ancash, 30 de ellos aproximadamente fueron pobres monetarios. Miren, un porcentaje muy alto de 17,5% en el 2019, saltaron casi ya más de 1,5 veces, mira, casi el doble, mira. Casi el doble, mira. Y en cuanto a la intensidad, la brecha y la severidad, igual manera, mira, la brecha se duplicó y la intensidad, que es la severidad, se duplicó. ¿Cómo se encuentran en la post-pandemia? Situación muy crítica. Una situación muy crítica. Todavía no logran recuperarse como venían reduciendo en tiempo de pre-pandemia. Por eso que los analistas hoy día, ¿qué nos dicen? Para que la pobreza regrese a los niveles de prepandemia, le va a costar aproximadamente 10 años para poder regresar a los niveles de prepandemia. Factor clave es el crecimiento económico. Si no crecemos por encima de 5 o 6%, va a ser muy complicado reducir la pobreza en sus diferentes enfoques. Hoy día el Banco Central ya en su segundo reporte de inflación del mes de junio ya ha indicado que este año va a crecer la economía en 3,1%,
ya que en marzo, en primer reporte de inflación, afirmó 3,2, o sea, ha reducido 0,1%. Y lo que ha dicho el presidente Julio Velarde, ha dicho factores internos, lo que está pasando en el tema de Perú, por ejemplo, el Congreso que está haciendo unas reformas estructurales que no de repente permite aliviar el tema de la pobreza, el otro el tema de la corrupción y el otro los problemas pues que se están dando en este momento, los escenarios que estamos observando a través de lo que está pasando en el Poder Judicial, en la Fiscalía y otros temas transversales, lo que se vienen para el próximo año, las elecciones presidenciales y congresales. Los escuchamos en la sala, de repente algún participante, los que están en ANCAS, de repente alguna pregunta. Estimado doctor, me parece que no hay preguntas. Puede proseguir usted con su brillante ponencia, doctor. Agradecer a la Universidad de San Pedro por su 37 aniversario institucional, a través de Estudios Econométricos, saludar por su aniversario y estaremos pues a la orden para poder participar más adelante en los diferentes eventos que la Universidad de San Pedro nos invite. Muchas gracias por esta excelente conferencia dictado por Estudios Econométricos por mi persona, el doctor Damián. Muchas gracias. Bien, el doctor Henry Villarreal, decano de la Facultad de Ingeniería, va a reconocer este momento su brillante participación. Adelante, doctor Henry Villarreal. ¿Qué tal, Doctor doctor Villarreal. Máximo Damián? Gusto saludarlo y felicitarlo por la excelente presentación por nuestro 37 aniversario de la Universidad de San Pedro. Un saludo extenso y que siga pues usted difundiendo mediante su conocimiento todos estos temas de análisis de pobreza, remesas, ¿no? Sobre qué modelos econométricos en este sentido. Asimismo, que le haremos llegar su certificado, ¿no? Que lo acredita como participante, como ponente en este sentido. Le estaremos enviando su correo electrónico. Muchas gracias, doctor. Reciba un fuerte y cordial saludo y fuertes abrazos a la distancia. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad.